Mm. Bueno, pues demos inicio. Primero que nada, hablamos de psicometría. Pues sabemos que, como en la clase anterior debieron haber analizado, pues que la psicometría es una disciplina metodológica dentro del área de la psicología, cuya tarea fundamental es la medición o cuantificación de las variables psicológicas. En esta materia, en esta unidad, perdón, vamos a aclarar algunos conceptos que son principales, que juegan una suma importancia en la psicometría, que es la estandarización. Para iniciar es la estandarización, muestreo y normatización, porque estos conceptos aplicados a la psicología facilitan el análisis de una población, ya que a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de algunos instrumentos, ¿cuáles son estos instrumentos? Pues test psicológicos, ¿verdad? O igual a partir de la aplicación de instrumentos, de test que nosotros posteriormente podamos llevar, crear o realizar cuando vamos a hacer alguna investigación. Entonces, esto nos ayuda, se puede generalizar, lo que nos permite a nosotros como psicólogos o futuros psicólogos economizar en tiempo, dinero. ¿Por qué? Porque contribuimos significativamente a la existencia de la misma psicología como ciencia ya, porque ya estamos hablando de una psicología en ciencia, en investigaciones, y pues también tenemos como resultado pues la aplicación de estas herramientas. Es posible la investigación científica. Va de la mano tanto de la psicología, la psicometría y la investigación también. Se dice que el objetivo esencial de la estandarización de una prueba consiste en determinar la distribución de las puntuaciones naturales de un grupo normativo. ¿Qué es un grupo normativo? Es un tipo de investigación o son medidas con frecuencia a la norma que se realizan mediante claramente un grupo definido, o eso es denominado grupo normativo, un grupo que nosotros vayamos a evaluar, ya sea con un test que ya existente para evaluar inteligencia, para evaluar capacidades, pero o puede ser que ya sea existente, o que sea que ustedes lo hayan desarrollado para llevarlo a cabo en alguna investigación científica. La estandarización no es nada más que la claridad y la precisión en la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos, porque es transformar los puntajes brutos que te arroja una prueba o directos, vaya, a escalas ya estandarizadas, y también dar una interpretación de estos resultados de una manera clara y concisa. La estandarización de una prueba se refiere al proceso de selección de materiales, instrucciones estándar y un sistema de calificación explícito. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones de aplicación y evaluación de una prueba sean prácticamente las mismas para todos los individuos a los que se les vaya a aplicar la prueba en sí. Una prueba que está estandarizada es sumamente importante al momento de nosotros buscar recabar información de cierto grupo. ¿Por qué? Porque al estar estandarizada esta prueba, a nosotros nos garantiza que el procedimiento de aplicación sea siempre el mismo, que los criterios de calificación e interpretación de las puntuaciones tengan los mismos parámetros, y asimismo, por lo tanto, los resultados van a ser mucho más confiables cuando la prueba esté estandarizada. En este aspecto hay que considerar unos conceptos claves que son la población. ¿Por qué? Porque la población es el conjunto de elementos que tienen una o varias características en común, que es el grupo en el que ustedes se le va a aplicar o se va a evaluar. También otro concepto clave es la muestra, porque la muestra es un subgrupo de la población, es representativo de la población. Esta, a su vez, la muestra se clasifica en dos: en muestreo probabilístico aleatorio y en muestreo probabilístico no aleatorio. El primero es que en el muestreo probabilístico o aleatorio, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de aparecer en la muestra. Y pues en el muestreo probabilístico no aleatorio, pues es lo contrario, ¿verdad?
Es como decir, está o no está, es sí o es no en el caso del muestreo en la población. Se dice, no se dice, sino que es realidad, existen varios tipos de escalas de estandarización, las cuales nos van a permitir a nosotros, una vez que ya se ha aplicado la prueba, sacar los resultados. Estas escalas son unidades Z, unidades T, estenes o decapitos. La primera unidad es una fórmula, si me permiten, les voy a pasar, les voy a compartir para que puedan ver ustedes la fórmula. Bien, ¿la están observando? ¿Se alcanzan a observar? Bien, porque es importante esta fórmula, que ustedes la vean, la analicen y probablemente la entiendan. ¿Por qué? Porque estas fórmulas nos permiten a nosotros en las pruebas estandarizadas sacar los resultados a través de fórmulas. Por ejemplo, en las unidades Z, en la unidad Z, la Z, por ejemplo, es la unidad que esta compara los resultados. La X sería puntajes de cada persona. X promedio sería 0 y S sería estandarización 1. Probablemente yo al decírselos, ustedes no lo, bueno, sí, es difícil entenderlos, pero sin embargo se va realizando, se va aprendiendo o adquiriendo mayor experiencia en cuanto a estas fórmulas o estas escalas cuando se está llevando a cabo ya la investigación. O sea, esto es llevarlo a la práctica, hacerlo, sacar esos promedios, sacar estas escalas, es la forma más adecuada de poder comprenderlo. Sin embargo, pues sabemos que tenemos simplemente 2 unidades para ver esta información, por eso igual les voy a compartir también las diapositivas o la información de dónde se sacó de lo que estamos hablando. Mientras que la unidad es T, la T nos igualaría a la unidad, la X promedio, 50 y S estandarización 10, y la Z sería unidad de Z. En cuanto a estenes y decapitos, sería unidad D y X promedio 55 y S estandarización 2 y Z unidad de Z. Probablemente pareciera una fórmula, porque realmente es una fórmula, pero pareciera una fórmula que no tiene conexión. Sin embargo, en estas escalas hay 2 similitudes. En todas estas 3 escalas que acabamos de mencionar, que son las unidades Z, las unidades T y de estenes y decapitos, tenemos que existe una cierta similitud que viene siendo la unidad, en la que todas tienen ese resultado, que por aquí tenemos la nota, que en las 3 escalas de estandarización pues se presentan 2 características compartidas en cualquiera de las 3 escalas. ¿Cuáles son? Que los valores del promedio y la estandarización siempre serán iguales. Si lo alcanzan a percibir, en las unidades Z están la Z, están en las unidades X. Entonces, ¿qué significan? A lo mejor no comprenden un poquito los números, sino que es de acuerdo a la medida de la cual se parte para empezar a sacar los resultados de la aplicación de algún test. Y esto obviamente es elección también de quién lo va a llevar a cabo o de cómo se va a llevar a cabo la evaluación de las pruebas estandarizadas. Muy bien, ¿vamos bien? Porque ahorita sí se les ve, a lo mejor veo algunas caras así como de que, ¿qué está hablando? O de que, o ¿con qué se come eso? Pero les comento, estas escalas estandarizadas se llevan al momento de llevarlo a la práctica, ustedes van a tener ya, les va a quedar más claro cuando empiecen a realizar ese proceso, a buscar una prueba estandarizada, a buscar ya el muestreo, a buscar la población, a empezar a dejar definido cuáles son los parámetros que les van a marcar en esa realización de la prueba de los test, ¿verdad? Los test psicológicos, que sabemos que hay infinidades de test,
pero normalmente se utilizan este tipo de escalas o se prevé antes de aplicar la prueba que las pruebas estén estandarizadas, ya sea una prueba ya existente o una prueba que usted va a desarrollar, porque nosotros también tenemos ese compromiso o esa responsabilidad de crear estas pruebas de acuerdo a lo que nosotros vamos a investigar o de acuerdo a lo que la población nos está requiriendo. Muy bien. Entonces, hablemos de confiabilidad. ¿Qué es confiabilidad? Ahorita les voy a volver a pasar la pantalla porque estamos viendo las fórmulas. Es importante nosotros tomarnos después un tiempo de analizar esta información, de analizar las fórmulas, porque esto nos permite a nosotros tener unos resultados más claros, tener una precisión en los resultados. Otro de los conceptos principales en una investigación, obviamente también a la hora de aplicación de una prueba en psicometría, es tener muy claro qué es la confiabilidad. ¿Por qué? Porque la confiabilidad es la precisión, es el grado en que una técnica es consistente con lo que pretende medir, es decir, es la confianza que esa técnica amerita. En otras palabras, pues la confiabilidad de la prueba se refiere a la consistencia de las calificaciones obtenidas, estimación de confiabilidad de un instrumento de medición. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la práctica se obtienen valores máximos a uno u otros extremos. Cuando los valores estén próximos a uno más confiable, será pues el resultado del test, ¿verdad? Aquí la confiabilidad en las pruebas es sumamente importante porque simplemente cuando la vamos ya sea que ustedes la quieran de las que ya existen para medir inteligencia, para medir capacidades motrices o etcétera. Existen bastantes pruebas que podemos mencionar, pero también como un investigador en psicología utilizamos mucho es de investigación. También como investigador usted va a tener esa apertura de realizar usted sus propios ítems, de realizar sus propias pruebas que puedan medirles a cierto grupo de personas que hay que evaluar. Entonces, hay que analizar estos conceptos porque al realizar una prueba, al elaborar una prueba, debemos de tener esa seguridad de que la prueba tiene esa confiabilidad, que tiene esa precisión y que lo que va a medir esté de acuerdo a los objetivos que usted se ha planteado, que en el camino o en el trayecto no vayamos a evaluar algo que no necesitamos o que no estamos o que mi prueba, mi investigación no me está pidiendo. Existen 3 métodos para evaluar la confiabilidad en las pruebas psicométricas. La primera es la confiabilidad de formas alternas. En esta los puntajes se obtienen de dos diferentes maneras, pero con un solo instrumento. Porque se requiere cuando se espera que una situación modifique la variable de interés en un lapso muy corto que no permita implicar los mismos instrumentos, se necesitan 2 versiones del instrumento que midan lo mismo, pero con diferentes reactivos o ya sea estímulos. Uy, ¿quién activó? ¿Alguien activó? ¿Quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces continuemos. En la confiabilidad para evaluar, otro de los métodos es la confiabilidad de test-retest. ¿Cuál es esta? Esta se conoce como el coeficiente de estabilidad. ¿Por qué? Porque se le da un tiempo para poder realizar la prueba y se calcula un coeficiente de test-retest para determinar si un instrumento mide de manera consistente de una ocasión a otra. Toma en consideración pues los errores de medición que resultan de diferencias en condiciones, ya sea, ¿a qué se refiere con condiciones? Estas pueden ser ambientales o pueden ser personales de la persona a la que se está evaluando, porque estas están asociadas con las 2 ocasiones en que se administró la prueba.
es probable que las diferencias entre las condiciones de la aplicación sean mayores luego de un intervalo largo o de un grupo o también de un corto tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros debemos de tener mucho cuidado en el aspecto de cuando vamos a aplicar una prueba, tener bien claros los elementos que queremos, los que se van a evaluar, y también las condiciones en las que se va a evaluar el grupo o la persona en específico. Cuando se considera cuando la persona no se encuentra o no tiene las condiciones ambientales o personales adecuadas para llevar a cabo la prueba, la puede realizar. Sin embargo, la confiabilidad de los resultados no serán, van a variar, entonces no serán tan confiables. Entonces, hay que dejar cierto tiempo o cierto tiempo para volver a aplicar esta prueba, ya sea al grupo o individualmente. Entonces, cada una de las pruebas tiene también su tiempo para evaluar y volver a realizar la prueba que se está aplicando. Otro punto también, o otro método, es la confiabilidad de consistencia interna, porque esta requiere que los respondientes, en este caso a quienes estamos aplicando la prueba, completen solo un instrumento en una sola ocasión. Este es el método más usado para obtener la confiabilidad, porque en esta tiene 3 aproximaciones para estimar la confiabilidad, pues la división de mitades y los puntajes alfas o crudos o puntajes alfas estandarizados. Este procedimiento es el más común para determinar la consistencia interna de instrumentos o pruebas constituidas por respuestas dicotómicas. ¿Cuáles son estas respuestas dicotómicas en los test psicológicos? Son correcto o incorrecto, de acuerdo en desacuerdo. Las respuestas dicotómicas tienen que ver con estos aspectos. Cuando la prueba está diseñada de esta manera, en cualquier pregunta que vayan a realizar, el que va a responder la prueba o los tests tendrá que elegir esta respuesta, ya sea correcto o incorrecto, si está de acuerdo o está en desacuerdo. Se calcula esta a partir de una sola administración de la prueba, es decir, se aplica una vez nada más, obviamente cuidando todos estos factores. En la confiabilidad es importante tomar en cuenta los factores de los ítems, porque los ítems cuando son fáciles influyen negativamente antes sobre la confiabilidad según la población. Y también los ítems cuando son muy difíciles influyen negativamente sobre la confiabilidad según la población. Esto quiere decir que los ítems no deben ser ni muy fáciles ni muy difíciles, y también deben tener en cuenta que las diferencias individuales influyen en el resultado de la prueba o del test aplicado. Porque la estandarización es la aplicación y la calificación, no es nada más aplicarlo y no saber adecuar los resultados o interpretar los resultados de la prueba que ustedes estén llevando a cabo. Existen 2 métodos para calificar la confiabilidad, como ya les mencioné ahorita, que es la absoluta y es la relativa, ¿verdad? La absoluta, pues la cual calcula el margen de error. La relativa, pues la cual permite identificar cuál de los ítems está relacionados o correlacionados y cuál no tiene la incidencia ni influencia también en la respuesta. Se dice que dentro de la relativa existen 4 técnicas, que es la forma de equivalentes, test-retest, división en 2 mitades, el KR. En las formas equivalentes, construir un test y conseguir otro, aplicarlos, y ambos deben evaluar la confiabilidad. Y en el test-retest se aplicó pues la prueba que construí y los resultados deben ser iguales a los resultados del test. También en la división de 2 mitades, pues se divide la prueba en 2 mitades. Por ejemplo, escoger los ítems pares y los ítems impares, y esto van a evaluar la correlación de lo que se quiera evaluar, ¿verdad? Y en el KR, pues el coeficiente de consistencia interna,
que esto es más homogéneo, se toman los valores completos y se analizan cómo se relaciona cada ítem con el puntaje total de la prueba o de la que se va a observar. Por esta razón, la correlación es muy importante para la evaluación psicológica, ya que pues, nos lleva o alude al grupo de relación entre las dos variables, incluyendo la fortaleza y la dirección que vaya o la dirección que va a tomar la relación de ambos, ¿verdad? Es importante nosotros tomar en cuenta al momento de realizar una prueba de tener de tanto de las ya construidas que existen ahora en la actualidad y las que nosotros posteriormente vayamos a aplicar o se vayan a aplicar en algún tipo de investigación. Tomar en cuenta la validez de dicha prueba, porque cuando la prueba y el instrumento miden aquello que pretenden medir o para lo que fueron diseñadas, existe validez, pero cuando no se mide, perdemos el enfoque de lo que queremos medir nosotros con la prueba que diseñamos, entonces existe que no, se dice que no existe validez. Entonces, esta característica o este concepto es sumamente importante en psicometría. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa seguridad o esa seguridad de que lo que estamos aplicando, la prueba que estamos realizando, tiene esa validez de acuerdo a lo que nosotros estamos o queremos saber de cierto grupo, ¿verdad? Se tienen diferentes tipos de evidencia que prueban su existencia en determinado instrumento. Están relacionadas con el contenido, el criterio y el constructo. La validez es esto. Existen dentro de la validez tipos de modelos de validez, obviamente. Son, pues, se dividen a grandes escalas, se dividen en tres, más sin embargo existen varios tipos, ¿verdad? La validez una de ellas es la validez de contenido. Esta se refiere, por ejemplo, al grado de dominio que el instrumento tiene sobre el contenido de la prueba. Es decir, ítem por ítem deben corresponder a los contenidos o al contenido. En estas se deben de poner, hay que considerar ciertas preguntas aplicables. Por ejemplo, el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión. Es un cuestionario. Las preguntas que también representan a todas las preguntas que pudieran hacerse. Hay que tener estos cuestionamientos en consideración al momento de trabajar la validez de contenido. Y para trabajar también la validez, otro punto es la validez de criterio. Este establece la validez mediante una comparación con un criterio externo que mide decir lo mismo. Dependiendo del tipo de criterio, se describirá como concurrente o predictiva. La validez concurrente, pues esta se desarrolla cuando el criterio se establece en el presente. Y la predictiva es cuando se desarrolla el criterio, se establece en algún futuro, ¿verdad? Para la validez de criterio, si diferentes instrumentos o criterios miden el mismo concepto, deben arrojar resultados similares. Esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de la aplicación o de revisión de evaluación en las pruebas psicométricas o en los TED y específicamente en los ítems que se van a desarrollar o desarrolla esa prueba que nosotros vamos a aplicar. En la validez de criterio, hay preguntas también que debemos hacernos nosotros como investigadores, como futuros investigadores psicólogos. En la validez de criterio hay que preguntarnos en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide lo mismo. Qué tan cercanamente las puntuaciones del instrumento se relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto que estamos trabajando. Otra característica o otro tipo de validez es validez de constructo. Esta es la validez principal de todos los tipos. Porque Moscoso nos habla sobre esta muy a fondo, porque esto se refiere a que están, se refiere a que están exitosamente, representa y mide el concepto teórico. A esta validez le concierne el significado del instrumento.
Esto es que está midiendo, qué es lo que está midiendo y cómo opera para medirlo. ¿Por qué? En algunas investigaciones hechas se encontraron que se relaciona positivamente, por ejemplo, para explicarlo en un ejemplito, es que en algunas de las teorías dicen que cuando nosotros estamos trabajando con validez de constructo, hay que aplicar ciertas preguntas que debemos nosotros tomar en cuenta y no perdernos en la investigación o en la aplicación de los TED, que es el concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento que se está aplicando. También, ¿qué significan las puntuaciones del instrumento? El instrumento mide el constructo y sus dimensiones. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo opera el instrumento? Esos cuestionamientos es importante que nosotros como investigadores o aplicadores en las pruebas o en los test psicológicos nos hagamos constantemente al momento de realizar estos ítems o realizar estas pruebas, porque también no nada más es realizarlo, es tener o saber interpretar los resultados que posteriormente nos van a dar estas pruebas psicológicas. Un punto sumamente importante también aquí en psicometría es la planeación y el desarrollo de la prueba. Hemos estado hablando de algunas características, hemos estado hablando de algunos conceptos que son básicos, que nosotros debemos observar, debemos analizar y tratar de comprender para poder llevar nosotros a la práctica la realización de una prueba para la realización en una investigación. Si usted hace una investigación, por decirlo de alguna manera, de la incidencia en suicidios en jóvenes adolescentes, por decir algún ejemplo, usted debe considerar todos estos aspectos que acabamos de mencionar para poder usted generar su propio test, para generar tanto la pregunta o el ítem, en este caso, la pregunta y la respuesta. ¿Por qué método se va a guiar? ¿Por qué método usted va a optar de acuerdo a la investigación que usted va a realizar? ¿Por qué? Porque en las investigaciones ya usted va a aplicar esos test y también va a interpretar los resultados de estas pruebas que usted va a aplicar. Por eso es importante pues hablar de planeación y desarrollo de la prueba. Las pruebas psicométricas, pues como ya hemos venido hablando, son instrumentos estructurados. La persona tiene que escoger entre alternativas de respuestas posibles. Aquellas que considera pues ya sea se ajusten mayor al caso en particular de acuerdo a lo que usted va a trabajar, lo que usted va a investigar, lo que usted va a analizar. La psicometría garantiza que los instrumentos de medida sean debidamente estandarizados y posean esa validez de la que estábamos hablando hace un momento. El planificar un instrumento psicométrico, al momento de realizarlo nosotros debemos de tener muy claro como aplicador nosotros o como investigador, cuáles son las razones para elaborar un test, motivos para medir al examinado, qué nos está motivando a nosotros a medir al examinado en cierta área, en cierta característica que queremos nosotros saber. También los niveles de medición del instrumento, como ya hablamos anteriormente. Y también, pues, saber identificar los tipos de reactivos que se van a llevar a cabo durante el test o en el instrumento que se vaya a aplicar. Pero también es importante nosotros en psicometría, aparte obviamente de todas estas características de una planeación, de saber qué características tiene la prueba, para qué la vamos a utilizar. Es importante nosotros como estudiantes, ahorita como estudiantes, pero más adelante como futuros psicólogos, definir o tener bien definido cuáles son los objetivos. ¿Por qué? Porque un objetivo le va a ayudar a usted a plantear una meta, a plantearse una meta o un propósito al que va a alcanzar y que pues de acuerdo al ámbito donde sea utilizado más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación. ¿Por qué? Porque puede estar, como dijimos, pues a diferentes ámbitos, ¿verdad? Y que se plantean de manera abstracta en este principio, pero luego pueden
concretarse en la realidad y también pues llevarse a cabo según el proceso de realización, haya sido o no sido exitoso. Entonces, es importante nosotros definir o saber definir nuestros objetivos en una investigación y obviamente también en la aplicación de lo que queremos medir en la persona que vamos a evaluar, ya sea individualmente o de manera grupal. Y en cuanto a eso también, una vez definido ya el objetivo que quiere, lo que quiere medir en una investigación, en una prueba, es importante nosotros tener una claridad en el marco referencial. ¿Por qué? Porque esta es más que nada, pues el marco referencial de una investigación consiste en una aplicación breve, compilación breve, perdón, y que debe ser precisa, de los conceptos y las teorías y reglamentos que están directamente ligados al tema que nosotros vamos a trabajar posteriormente. Y el problema de la investigación, esta parte de la investigación a nosotros nos permite ir escarbando un poquito, vaya, por decirlo de alguna forma, las ideas y las finalidades de los autores. ¿Por qué? Porque en el marco referencial es pues aclarar los puntos que otros trabajos ya han tocado, que permite el acceso pues a una información básica para vislumbrar el tema y entre otros puntos sitúa pues el proyecto en un marco general de la ciencia y de la técnica. ¿Por qué? Porque en este marco referencial nos da la oportunidad de saber quiénes con anterioridad ya investigaron lo que nosotros vamos a investigar. O posiblemente ellos investigaron cierta característica del tema, por decirlo, como les mencionaba ahorita en el ejemplo de la incidencia en suicidios en jóvenes de tal edad, probablemente algún investigador se enfoca o algún teórico se enfoca en las características emocionales, y otro investigador se enfoca pues uno en lo emocional y otro en el círculo social del estudiado, ¿verdad? Podemos nosotros discernir entre esas teorías o entre esas investigaciones que se llevan a cabo y nosotros también poder decidir qué rumbo va a llevar nuestra investigación para poder nosotros desarrollar los test que sean adecuados para la investigación que vamos a llevar a cabo. De hecho es bastante información que hay que digerir bastante, que también hay que investigar, ¿por qué no? Porque existen bastantes métodos que algunos todos son eficaces, pero algunos tienen una facilidad para el trabajo en investigación y otros para la evaluación o en psicometría, pues de acuerdo a la investigación que se vaya a llevar a cabo. El marco referencial nos dice que ubica el tema de objeto de investigación pues dentro de un conjunto de teorías existentes para inscribir la investigación en una corriente de pensamiento. También, obviamente, hay que justificar teóricamente lo que nosotros vamos a investigar o lo que estamos trabajando. También es una descripción detallada de las variables teóricas utilizadas en investigación. El marco referencial se presenta normalmente en un marco teórico porque las diferentes variables en torno al problema investigado permiten identificar fallos que se han presentado en otros estudios y que nosotros debemos de tener cuidado al momento de elaborarlo. Y nos permite también la ubicación teórica de una hipótesis que se someterá posteriormente pues, a una prueba fáctica. Orienta también la construcción de un marco racional que ubica la evidencia recolectada en torno a una clasificación teórica. También pues realmente homogeneiza el lenguaje de la ciencia. En primer lugar, existen algunas recomendaciones para elaborar el marco referencial. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente al desarrollar o elaborar un marco referencial? Pues se debe revisar la bibliografía básica con la que se definió el tema que nosotros vamos a trabajar o el problema de investigación, para luego elegir la bibliografía con mayor relevancia de acuerdo con él o
o, o los temas que se vayan a ver entre dicha investigación. Tras esto, se inicia un proceso de lectura, resumen y análisis que van a plasmar en fichas, pues destacando cosas o elementos relevantes, los más relevantes que estén relacionados directamente al tema que van a investigar. Estos resúmenes o estas lecturas deben ensamblarse de tal forma que sean estables y con buena redacción, pues obviamente incluyendo las fuentes de donde sacaron la información. Posteriormente se realiza el marco conceptual, seleccionando los términos a utilizar a lo largo del trabajo. Se explicarán con profundidad en el mismo. Para eso se recomienda pues elaborar un glosario, ¿verdad? Si ya han llevado metodología de la investigación, sabrán que todos estos procesos son sumamente importantes en la construcción de alguna investigación o un tema a investigar. Se debe también tener pues una organización, ser sistemáticos, metodológicos. Esto se alcanza con la realización de fichas, citas a pie de página y los comentarios críticos del autor del proyecto. A la hora de documentar se debe tener en cuenta los diferentes tipos de herramientas pues que existen o que vamos a tomar en cuenta nosotros. Entre ellos están los mapas conceptuales, los cuadros, los resúmenes. Todos estos ayudan a sintetizar la información. La coherencia, la cohesión son vitales a la hora de redactar el marco referencial. ¿Por qué les estamos hablando de definición de objetivos, de marcos referenciales? Porque estos forman parte de una investigación en la que se va a aplicar unos ítems, en la que se van a aplicar ciertas pruebas. Y para nosotros poder aplicar o formular algunos tests, debemos de tener bien claro un marco referencial, muy claro los objetivos, nuestros propósitos, para no perdernos en el camino y no terminar o a la media investigación perdernos en el aspecto en el que pues mi tema era la incidencia del suicidio en jóvenes de tal edad, pero resulta que me estoy yendo a otra edad o me estoy yendo a otra característica. Entonces, eso nos permite no perdernos en el proceso. Entonces, algo también sumamente importante en la creación de test psicológicos, aparte de lo que ya hemos mencionado, son las características de los ítems. ¿Por qué? Porque según cómo seleccionamos los ítems, el test tendrá un contenido. Las preguntas alternativas de respuesta son el protocolo del test. Los ítems son verbales, gráficos o manipulativos. El tipo de ítems tiene que ver con si el sujeto responde de forma libre, responde de manera estructurada o de forma mixta. Aquí es importante al momento de realizar un test que los ítems, que en las instrucciones debemos de tenerlas claras, hay que describirlas de una forma de cómo responder el ítem, cómo responder la pregunta, que sea clara, que sea concisa, que no haya esas dudas de que o le voy a poner una palomita o le voy a dar respuesta libre o le voy a va a ser de manera dicotómica como mencionamos anteriormente, con un sí o con estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, es correcto o es incorrecto. Hay que tener claridad a la hora de realizar los ítems. El enunciado o los enunciados se expone la tarea o la información clara y suficientemente veraz en lo que nosotros queremos evaluar. Las opciones de respuesta, pues debemos de cuidar que no sean respuestas preguntas muy fáciles ni muy difíciles que lleven a los examinados a distracciones o que no puedan entender la pregunta. Y obviamente, si no entiende la pregunta, difícilmente va a poder darte una respuesta adecuada, ¿verdad? O una respuesta que él considere que vaya con lo que él sea o lo que tenga de acuerdo a lo que tú estés evaluando. Los ítems de respuesta libre. En es muy importante la tarea que nosotros realicemos de organizar sus propias respuestas.
y responder con sus propias palabras desde su propio punto de referencia ante el estímulo presentado. Lo importante es poder evaluar el desarrollo conceptual o global del sujeto, porque nos permite conocer aspectos muy personales como originalidad o la forma de estructuración del individuo o problemas de subjetividad. Mientras otro tipo de ítems, que es el ítem de respuestas estructuradas, en este la tarea es elegir sobre las respuestas dadas por el evaluador. Es más fácil de cuantificar porque limita la libertad del sujeto. Aunque limita la libertad del sujeto, hay diferentes tipos, obviamente, de ítems. Y en el ítem de respuesta estructurada, el ítem objeto de respuesta alterna se refiere a dos opciones. ¿Cuáles son estas de las respuestas alternas? Es pues que se elige una, influye mucho el azar, porque se necesita un gran número de ítems para que represente bien lo que se quiere evaluar. Los ítems objetivos de emparejamiento son más complejos. ¿Por qué? Porque siguen siendo objetivos, pero hay un encabezado de 2 columnas de respuestas que hay que emparejar. No vale para cualquier edad ni para cualquier nivel de nivel sociocultural. Hay que tener cuidado qué tipo de prueba, qué tipo de ítems vamos a aplicar nosotros igual a la población, que no difiera mucho de la población de la que se va a aplicar o el sujeto evaluado en sí. El ítem objeto de elección de respuesta son 3 o más alternativas de respuesta, porque este le permite mayor flexibilidad y más información, permite analizar algunas habilidades del sujeto. Y los ítems de comportamiento son semiobjetivos o mixtos, mezclan los ítems de respuesta libre y los estructurados. Hay mayor flexibilidad y hay varias respuestas correctas. Sin embargo, estas son un poquito, cuestan un poco más de trabajo al momento de nosotros desarrollar o llevar a cabo ya los resultados de la prueba. Algunas de las características en los ítems que nosotros debemos de tomar en cuenta es que nosotros debemos evitar o deben evitarse en las opciones de expresiones todas o ninguna de las anteriores. Eso no se puede llevar a cabo. Debemos evitarlo porque no nos dice muchas cosas en concreto, pues no es específico. En su lugar es necesario construir pues alternativas de respuesta que aunque incorrectas sean plausibles y atractivas para las personas que no tengan la competencia o dominio conceptual que exige la respuesta. Hay que evitar expresiones o palabras rebuscadas que puedan confundir al evaluado. Se recomienda emplear un lenguaje directo, preciso, sencillo y comprensible, pues para evitar preguntas que sean confusas o coherentes. El vocabulario debe ser adecuado a las características del grupo que presentará la prueba y al área que se pretende evaluar, como ya mencionamos hace un momento. Las opciones de una pregunta no deben dar indicaciones sobre la clave por ofrecer un cierto contraste evidente de longitud, de precisión, imprecisión, de uso común técnico, de generalización o con alguna particularización, etc. Todos los ítems de una prueba deben ser independientes entre sí. La formación de un ítem no debe servir de pauta para contestar otra, ni la respuesta de un ítem debe depender de haber encontrado primero la de otra anterior. Siempre, pero sí se pueden construir varios ítems con un enunciado o situación en común. Sin embargo, cada ítem no debe depender de otro, no debe depender de la respuesta del anterior. Esto es en cuanto a los ítems, porque para realizar también una prueba, un test al que nosotros utilizaremos para evaluar cierto grupo o cierta persona individual, debemos tener en cuenta también cómo están diseñados los ítems. Si la persona que vamos a evaluar va a comprender claramente lo que se está pidiendo que conteste. Entonces, una característica también importante aquí
en la aplicación de test psicológicos en psicometría es realizar una prueba piloto. La prueba piloto no es más que nada, es un instrumento de técnica de investigación que es exploratoria, que nos permitirá a nosotros abrir una antesala al escenario de formular un instrumento de recolección o de datos que sean certeros y precisos. Es como un ensayo y error. ¿Por qué? Porque la elaboración de un cuestionario responde generalmente a tres objetivos principales. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, muchachos y chicas, en cuanto a la elaboración de un cuestionario o un test. Debemos de tener nuestro cuestionario debe tener estas tres principales características o principales objetivos. Estimar las magnitudes de lo que se va a evaluar, describir una población en específico y verificar las hipótesis de tal tema a nosotros trabajar o investigar. ¿Por qué? Porque la prueba piloto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque te asegura que el cuestionario realizado cumpla con las expectativas de la investigación, ya sea en términos de información obtenida, así como identificar y corregir las deficiencias que pudiera provocar un sesgo en la misma. Las pruebas pilotos se realizan para esto, para tener posteriormente la confiabilidad de que la prueba nos va a arrojar resultados confiables. Este cuestionario, pues, principalmente es una herramienta fundamental para realizar las encuestas y obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el tema que se pretendan investigar. Por ende, pues una prueba piloto es la aplicación más que nada de un cuestionario a una pequeña muestra de encuestados para identificar y eliminar esto, ojo, muy claro. Es importante, ¿por qué? Porque nos permite identificar y eliminar los posibles problemas de la elaboración de un cuestionario final. Porque tenemos que tener en claro que al momento de realizar una prueba de desarrollar los ítems, probablemente va a haber, como mencionamos anteriormente, un cierto grupo de personas que no van a responder como se esperaba que respondieran en la prueba. Entonces, al realizar una prueba piloto a cierto grupo o a cierta persona, nosotros nos percatamos de que los ítems están bien elaborados, que las respuestas de los ítems están bien estructurados y que al momento de dar una respuesta al evaluado, vamos a obtener de una manera confiable la información, que no va a haber elementos que no nos permitan llevar a cabo pues las evaluaciones de una manera adecuada. Posterior a cada prueba piloto que realices, debemos de recordar o deben de recordar siempre que la etapa final del proceso de diseño de cuestionarios consiste en ¿qué? En revisar, rectificar los posibles errores que se hayan presentado durante la aplicación de las pruebas piloto con el fin de llegar a un cuestionario definitivo, que va a ser el que vayamos a aplicar y el que se vaya a quedar en la investigación que nosotros estamos realizando. Porque cuando elabores una prueba piloto, siempre toma en cuenta estos aspectos sumamente importantes al elaborar una prueba piloto, que son contenido de las preguntas, la redacción, la secuencia, la forma y disposición, las dificultades de dicho cuestionamiento y obviamente sumamente importante las instrucciones. No debemos de tener en cuenta de decir, ya hice los ítems, parece que están estructuradas las preguntas, pero si no has realizado unas instrucciones adecuadas, probablemente a quien tú evalúes no va a entender qué es lo que va a contestar o cómo lo va a contestar de esta forma. Entonces, tu test o tu prueba no va a tener esa validez que debió tener para realizar una investigación. ¿Cómo vamos, muchachos? A ver, den respuesta, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? Sé que es confuso, es mucha información, pero la verdad es muy interesante el mundo de la investigación, es muy interesante la psicometría, porque pues nos permite evaluar bastantes cosas de las personas, de cierto grupo. Entonces, díganme, comenten qué les parece.
Mucha información, maestra. Manda. Mucha información. Es bastante información, sí, y esa información que digamos de una manera va de la mano. No podemos dejar de lado cierto punto de la información porque todo va de la mano. Todo es un proceso. Es un proceso y, por ejemplo, no podemos tener B si no pasamos por A. No podemos tener B si no pasamos, C, perdón, si no pasamos por B. Entonces, es mucha información de verdad, sí, pero les repito, es cuestión de analizarla, es cuestión de leerla y saben dónde les va a quedar más claro en la práctica. En la práctica, porque esto es de práctica, es de llevarlo al campo, es de llevarlo a la vida real, por decirlo de alguna manera. Pero siempre es importante tratar de apropiarnos de estos conceptos, apropiarnos de estos temas, no les vamos a pedir, por ejemplo, que se sepan de pie a pa las fórmulas de cómo sacar las muestras, ¿verdad? No, pero sí saber el proceso de cómo llevarlo a cabo. Es muy importante tener esa claridad en los procesos. ¿Por qué? Porque esto de esta claridad en los procesos depende la confiabilidad o los resultados de tu prueba. Muy bien, ¿alguien más? Y si les veo cara de que, ¡ay, qué es esto! Pero créanme, es algo muy apasionante la psicometría. Existen muchas pruebas, existen muchas formas de evaluar ciertas características y una infinidad de características que podemos evaluar a través de la psicometría, a través de la aplicación de test, de pruebas, de cuestionamientos. Inclusive es muy apasionante nosotros realizar nuestros propios test, realizar nuestros propios ítems y investigar algo tan objetivo, investigar algo en específico que queremos saber de cierto grupo de personas o personas en lo personal. Muy bien, pues si no hay otro comentario, vamos a hablar sobre el análisis de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Pues los reactivos son esos estímulos específicamente al que responde una persona de una manera abierta. Esta respuesta puede ser calificada o evaluada. Por ejemplo, puede ser clasificada, ubicada en una escala o contabilizada. Debido a que las pruebas psicológicas y educativas, porque también nos metemos un poquito con lo educativo, se conforman de reactivos. Los datos que se obtienen son explícitos y por lo tanto sujetos a investigación científica, como ya hemos venido mencionando. En un término sencillo, un reactivo viene a ser la pregunta o problema específico del cual se compone la prueba. En este caso, conformado por un conjunto de reactivos. Que vienen siendo, ¿cuáles son los reactivos? Pues las preguntas que se utilizan en un test, que también obviamente son los ítems. Una vez que se han redactado los reactivos o los ítems, se someten a una revisión desde varias perspectivas. Primeramente, se revisan en función de su claridad, de su corrección gramatical y conformidad con las reglas para la redacción de reactivos. También, en segundo lugar, en el caso de los reactivos de las pruebas de aprovechamiento, se hace una revisión de la corrección de contenidos. Y en tercer lugar, pues se busca posibles sesgos de género, raciales o étnicos, las cuales, en cuestión, si es algo en el reactivo, algo en el reactivo perjudica o es injusto con algún miembro del grupo, quizá estos respondan de manera inadecuada. Si se sospecha que un reactivo afecta de manera no equitativa el desempeño en la prueba, pues la tendencia común es eliminarlo de la reserva o no llevarlo a cabo, ¿verdad? En el análisis de los reactivos, los ítems se han creado con el fin de medir pues variables cuantificables. Cada ítem cuenta con un indicador o con indicadores como el índice de dificultad, índice de homogeneidad e índice de validez, como ya comentábamos anteriormente. En estos, para la aplicación de los instrumentos psicométricos, nosotros debemos de tener siempre tener en cuenta y no perder de vista
en que tenemos que identificar los rasgos o funciones intelectuales, las características de la personalidad, determinar los atributos intrapsíquicos estables, conocer los atributos correlacionales entre dos variables. Al momento de nosotros ya aplicar el instrumento, aplicar este instrumento ya de evaluación, es importante nosotros, como les mencioné ahorita hace un momento, no podemos tener A sin B, no podemos tener B sin C. A ver, alguien tiene encendido su audio, ¿verdad? Porque se escucha mucha interferencia. En la aplicación de los instrumentos debemos de tener ciertas características muy claras, que viene siendo identificar el propósito, ya lo mencionamos anteriormente, puntualizar las restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? El tiempo, los medios, la situación en la que se va a aplicar a los cuestionamientos o los ítems que se vayan a realizar. También especificar conductas a cubrir y destrezas a medir. Tenemos que establecer el formato de los ítems, como ya mencionamos anteriormente. También vamos a definir o se debe definir un plan de tratamiento de los ítems, detallar los valores estadísticos y sus tratamientos, planificar los procedimientos y normas para la aplicación, el diseño de muestreo para establecer la validez, la confiabilidad y el sesgo de la prueba y tener un bosquejo del manual y material auxiliar. Siempre es importante estas características. Los test o los reactivos, su modo de aplicación pues es individual o grupal. La duración, hay pruebas largas, hay pruebas breves, es de acuerdo a lo que la prueba te esté dictando. El formato de los reactivos, pues existen, como mencionamos anteriormente, opciones múltiples, construcción de respuestas, contrastes. La cantidad de puntuaciones pues también depende de lo que vamos a evaluar y cuántos reactivos son. Informes de las puntuaciones, cómo, qué tipos de puntuaciones vamos a otorgar a cada ítem o a cada reactivo. La capacitación del aplicador es sumamente importante, la investigación de los antecedentes de esta también. Para planificar un test, debemos de tener en cuenta la calificación, variables, constructos. Todo depende. El test, la prueba, inclusive hasta algunos reactivos, dependen de qué? Del propósito, los objetivos que tenga usted en la investigación. Existen varios tipos de reactivos. Los reactivos, bueno, poseen 4 partes más que nada. El estímulo, formato o método de respuesta, las condiciones, los procedimientos de evaluación. En el primero, que es el de estímulo, es a lo que, ya sea una pregunta, imagen, situación o algún aparato, ¿verdad? Es a lo que el examinado va a responder. ¿A qué va a responder? A una pregunta, alguna imagen, alguna situación, algún aparato. Por ejemplo, hay test de imágenes, hay test de puras preguntas, de manipulación de algunos objetos. En el formato o método de respuesta, pues es la opción múltiple, la construcción de las respuestas y las condiciones, cómo se da la respuesta, si tiene algún límite de tiempo, si la respuesta se registra, si la respuesta ya sea es grabada o la respuesta la respuesta a los ítems o a la prueba requiere que haga un dibujo, que sea gráficamente, que sea con palabras, que sea en grabación de voz, en alguna producción. Los procedimientos de evaluación pues son correcto, incorrecto, crédito parcial, o sea, es de acuerdo a cómo vayamos nosotros a aplicar alguna prueba, algún test. Algunos formatos de respuesta son elección múltiple, ya hablamos sobre eso, selección o identificación, dicotómicos, como mencionábamos, situación o corrección, sustitución, perdón, o corrección, completar, construcción, presentación. O sea, hay un mundo de posibilidades, vaya, de alguna forma, es un mundo de posibilidades en la psicometría porque existen bastantes pruebas que podemos realizar en diferentes áreas, ya sea social, motriz, visomotriz, emocional, de inteligencia, que son normalmente las más llevadas o abocadas a lo educativo, ¿verdad?
pero pues existe un sinfín, y si no existe alguna, hay que crearla, hay que desarrollarla, hay que llevarla a cabo para alguna investigación en la que vayan a participar en específico. Así, hablando a grandes rasgos, la elaboración de una prueba psicométrica depende de, en general, 5 aspectos. Es importante, porque ahorita vimos un mundo de información, como mencionaba su compañera, sí es cierto, es mucha información, pero toda esta información está llevada a cabo en 5 pasos o en 5 puntos o aspectos, como ustedes los quieran relacionar en las pruebas psicométricas, porque no todas las pruebas se crean de la misma manera, cada una es diferente. La creación de una prueba no es una cuestión que sea fortuita, es el producto de una aplicación mediata y sólida de principios establecidos de elaboración de pruebas. Este proceso de elaboración de una prueba ocurre en 5 etapas. ¿Por qué en 5 etapas? Porque primeramente, la primera de estas es conceptualización de la prueba. Y en esta, ¿qué queremos en la conceptualización de la prueba? Elaborar o elaboración del proyecto de investigación. En este incluye ¿qué? La teoría, la definición de los constructos, estudio piloto con entrevistas o entrevistas no estructuradas. La intención es conocer cómo medir mejor el constructo que se tiene como objetivo o el tema que tenemos como objetivo. Es lo primero que hay que analizar al momento de realizar, elaborar una prueba psicométrica. 2, es la construcción de la prueba. En la construcción de la prueba hay que determinar la escala, ya sea de Likert, escalograma de Goodman, diferencial semántico. Estas pues son ya realmente investigaciones que se han llevado a cabo y definen las escalas en una prueba, en la construcción de alguna prueba psicométrica. La elaboración de tabla de especificaciones, elaboración de ítems, la validez del contenido y obviamente la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Ya lo mencionábamos, procedimiento para uniformizar los criterios de aplicación, calificación e interpretación. Ese es el segundo, digamos la segunda parte del proceso, ¿verdad? La tercera parte del proceso, pues es el ensayo de la prueba, la aplicación a un grupo piloto para determinar si los ítems son comprendidos o no son comprendidos. La aplicación a la muestra. Es importante este aspecto porque cuando se aplica algo que no se, algunos ítems o algunos cuestionarios que no han sido probados con anterioridad, entonces corremos el riesgo de que no tenga validez. Entonces hay que empezar a trabajar de nuevo en todos los ítems, en todo el cuestionamiento, en todos los cuestionamientos y obviamente también en las respuestas, ¿verdad? Entonces por eso es importante realizar las pruebas pilotos a grupos pilotos, no al mismo grupo que queremos evaluar. El punto o la siguiente fase, que es la 4, es el análisis de los reactivos. En esta, pues, es la determinación de la validez, la determinación de la confiabilidad, las normas para medidas de ejecución máxima, el índice de dificultad, análisis de distractores, los ambientes en los que se va a aplicar, ya la prueba en sí. Y la última fase, que viene siendo, pues, más que nada, la revisión de la prueba. La selección de los mejores ítems, revisión de la prueba y tabla de especificaciones, la validación, realizar nuevamente procedimientos de validez con una nueva muestra de la misma población. Y algo muy importante que pareciera que es lo último, pero es cuando empieza lo bueno, como dicen, es la interpretación de los resultados. Y obviamente, esto que acabamos de analizar es la unidad 2. Fíjense, todo esto que hablamos hoy, no sé ni cuánto tiempo llevamos ahorita, ya son las 8:10, es la unidad 2.
Es todo un procedimiento muy largo para llevar a cabo pruebas psicométricas, para llevar a cabo cuestionamientos. Como les mencionaba, van de la mano, van entrelazados. Sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica, ya tenemos una idea de qué es lo que se hace primero, por dónde empiezo. ¿Por qué? Porque es importante iniciar, como dicen, del número 1 para no saltarnos el 2003. Entonces, acabamos de ver la unidad 2 y agárrense, pónganse cómodos porque vamos a iniciar con la unidad 3. La 2 fue esta y esta es la unidad 3. Pero les comento, la unidad 3 no es nada más que el último punto de lo que hablamos ahorita, la última fase. ¿Cuál es la última fase? El análisis de los resultados. Porque debemos tener, hay parámetros hasta para los ítems, para desarrollar los ítems. Hay parámetros hasta para las respuestas que se van a utilizar en el cuestionamiento. Ahora, también hay algunos parámetros para analizar los resultados de la aplicación de estas pruebas o ¿qué viene siendo? La integración de los resultados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la integración de los resultados se utilizan una serie de técnicas que proporcionan información acerca de las principales características pues, de la personalidad del individuo o características del grupo en sí que estamos analizando o que vayan a analizar posteriormente. Estas características de las técnicas, pues hay bastantes, pero vamos a hablar ahora en particular sobre dos tipos de técnicas. La primera se basa en la observación directa de las pruebas y la forma de relación del individuo. Por ejemplo, a través de entrevistas, autobiografías. Y el segundo, este es el primero, y el segundo que es muy importante y que en su mayoría es el más utilizado y que también tiene más trabajo, obviamente. El segundo grupo, pues son las llamadas pruebas psicológicas. Y estas a su vez deben contar con las siguientes características. ¿Cuáles son? Estandarización, validez y confiabilidad. Ya hablamos sobre estos puntos. La psicodinámica, eso se refiere pues al intento de explicar los impulsos, porque estos son algunos elementos teóricos que fundamentan la interpretación, la psicodinamia y la psicogénesis. Eso se refiere al intento de explicar los impulsos y motivaciones de carácter inconsciente. Y la psicogénesis se tiene en cuenta la importancia del origen de la alteración. En estos, es importante que nosotros como estudiantes o como futuros investigadores también en psicología, en psicometría, tengamos bien claro los conocimientos de las técnicas, el conocimiento del marco teórico, la objetividad, la utilización que se dará a la información contenida en el reporte o en el reporte que vayamos a nosotros a realizar de los resultados de nuestras pruebas o de nuestro, ya sea personal o grupal. La guía para la integración de reporte psicológico. Esto es lo bueno, muchachos. Aquí nosotros tenemos que aprender a realizar esos instrumentos para poder. ¿Por qué instrumentos? Porque son características que no debemos de dejar aislados al momento de hacer una integración de los resultados de algunas pruebas que nosotros vayamos a aplicar, que viene siendo la ficha de identificación. ¿Cuál es la ficha de identificación? En esta vienen todos los datos generales de nuestro paciente o del grupo, ¿verdad? La ficha de identificación se utiliza principalmente cuando se evalúa de persona a persona, cuando se evalúa de manera individual. Otro punto, el objeto del reporte psicológico, la fecha de aplicación, las técnicas empleadas en tal evaluación, la descripción del paciente, las observaciones y los comentarios, los resultados o interpretación de las técnicas empleadas en la evaluación que llevamos a cabo. Estas características se ven más extensa cuando estamos evaluando de manera individual.
Los resultados de las técnicas, ¿cuáles serían? Pues en el área intelectual, las características del pensamiento y el contacto con la realidad, área perceptomotora, área afectiva, o sea, son todas las áreas que nosotros vayamos a evaluar o que nosotros vayamos a tomar en cuenta para la integración de todos los resultados y de acuerdo a los ítems que hemos planteado. Se existen algunos aspectos o una especie de guía para la integración del reporte psicológico. ¿Cuáles son? Aspectos que nosotros debemos evaluar y nosotros debemos dar, tomar en cuenta al momento de elegir algún ítem o alguna prueba aplicable, que son los aspectos intelectuales, pensamiento y contacto con la realidad, áreas perceptomotoras. ¿Por qué? Porque en los aspectos intelectuales existen pruebas especializadas para evaluar qué aspecto, las más socorridas, las más socorridas, pues, ¿cuáles son? Para evaluar los aspectos intelectuales, pues están las escalas de Wechsler, estas tienen sus tests, miden el CI de comprensión, el CI de ejecución, mientras que para el pensamiento y contacto con la realidad, pues se ven relacionadas con el desarrollo y la capacidad intelectual, dependiendo de la percepción, la organización y la elaboración que el sujeto haga de los estímulos ambientales. De los aspectos sensoromotores, se consideran las alteraciones perceptuales, motoras, conductuales. ¿Por qué mencionamos esto? Porque no nada más se evalúa o se hace una interpretación de los resultados de la prueba. También debemos tomar en cuenta las características de la persona, las características del grupo, qué área estamos evaluando, en qué área estamos llevando a cabo tanto la investigación, tanto como este tipo de resultados. Los resultados de las pruebas psicométricas, pues, ¿qué son? Interpretación referida al criterio, interpretación referida a la norma, porque existen dos opciones para interpretar los resultados de las pruebas psicométricas, que viene siendo esta, interpretación referida al criterio, referida a la norma. ¿Cuál creen que sea la referida al criterio? A ver, ¿alguien me dice? Alguien me dice, díganme, muchachos, porque ya vamos a terminar. La unidad 3 es criterio, es algo como a lo que yo pienso, ¿no? Así es. Muy bien. Yo creo. Ajá. A lo que el que está evaluando es lo que él piensa, lo que él observó, lo que él escuchó, lo que él analizó, lo que él anotó, ¿verdad? O las evidencias que él tenga. Eso es a criterio. Y a la norma. Es lo que está establecido como debe de ser, no lo que yo creo. ¿Sí? Así es, muy bien. Exactamente. Estos dos tipos están diferidos de cierta manera, pero a la norma en la interpretación referida a la norma, existe más confiabilidad del resultado que nosotros tenemos. Hay mayor confiabilidad en este aspecto cuando interpretamos de esta manera. ¿Por qué la norma? Gracias, ¿Por qué la norma? Porque esta representa el desempeño de la muestra de estandarización en la prueba. Permite la evaluación del desempeño de una persona en comparación con otras personas y la comparación de sus resultados en pruebas diferentes. Para lograrlo, es importante las puntuaciones derivadas que se expresan de dos formas, del nivel de desarrollo alcanzado y la posición relativa dentro del grupo específico. Estamos hablando no nada más de resultados personales, ¿verdad? También de cuando estamos analizando un grupo completo. Las normas de desarrollo indican qué tanto se ha progresado el individuo en el patrón de desarrollo normal, por decirlo de una manera. Por ejemplo, son normas de desarrollo, las escalas ordinales que se usan para evaluar el desarrollo motor de los bebés, por decirlo de alguna manera. Las normas de grado que se usan en la prueba de aprovechamiento académico también son normas de desarrollo. Entonces, esas ya están establecidas, nosotros no las vamos a cambiar. Simplemente hay que apegarnos a lo que dictan tales normas, ¿verdad? De acuerdo a lo que queremos evaluar, ya sea el desarrollo
del desarrollo motriz de los bebés, o el desarrollo también pues de las normas del aprovechamiento escolar de los alumnos. Por ejemplo, hay otras, en estas normas, hay normas que se llaman intragrupos. Esta pues es la ejecución del individuo. En esta la ejecución del individuo se evalúa en términos de desempeño del grupo de estandarización más próximo. Las normas intergrupo son las percentiles, calificaciones estándar y CI de desviación. Estas realmente vamos a verlas, o ustedes más que nada las van a ver en materias más adelante, cuando ya estén abocadas a alguna investigación en psicología o una investigación científica en psicología en la que van a tener que utilizar psicometría, ¿verdad? Y también cuando ya estén frente, ya en la práctica, cuando requieran analizar la personalidad o la problemática de alguna persona en específico, porque obviamente para realizar los ítems, para realizar los cuestionarios debemos de tomar en cuenta o especificar si es grupal o es personal, etcétera, de cómo se va a llevar a cabo. También hay que aclarar que el percentil es un estadístico que indica el porcentaje de casos de una distribución que cae por debajo de un puntaje dado. O sea, esto ya les estoy hablando de fórmulas, les estoy hablando de formas de sacar los resultados. Estos resultados se van a integrar y se va a dar una especie de análisis, una especie de redacción que debemos llevar a cabo, en la que a través de los resultados que nosotros tuvimos en la evaluación de un grupo, de acuerdo a los ítems que nosotros desarrollamos, cuáles fueron las respuestas, hablando, por decirlo de alguna manera, numéricamente, ¿verdad? Por ejemplo, del grupo de fulano número de participantes, el 80%, el tanto por ciento respondió que esto y esto, y así se llega a la conclusión que en la investigación, que el grupo analizado está de acuerdo o no está de acuerdo, si fue de manera dicotómica, está de acuerdo con que somos que está de acuerdo que el ser humano es el contribuyente a la contaminación, por decirlo de alguna manera, o sea, pero pues ya obviamente abocado, ¿verdad?, a la psicología. Y principalmente, muchachos, en psicología, pues lo principal ventaja, por decirlo de alguna manera, es que hay un mundo hay bastantes pruebas que evalúan las áreas que estudia la psicología, las áreas que tiene el ser humano, ya sea emocionales, ya sea sociales, ya sea culturales, y si no hay, pues tenemos esa capacidad o esa oportunidad también de crear nosotros nuestros propios ítems, de crear nuestros propios tests, de crear nuestros propios cuestionamientos y permitirnos a nosotros también, a través de investigaciones cuantitativas o cualitativas, tener resultados sobre esa pregunta o ese objetivo en cuestión, el propósito que tú tienes de tu investigación. Tenemos también esa oportunidad, esa apertura de realizarlo. Obviamente, ¿cómo? Llevando o apegándonos a las normas que nos dictan la psicometría. Y pues así terminamos la unidad 2 y la unidad 3. Y pues la información aquí está, muchachos. Yo se los voy a enviar. La maestra Maribel va a ser la encargada de evaluarles las actividades que se les vaya a requerir, ya sea por unidad 2 o unidad 3. Pues para ustedes ya serían, ya depende de ustedes realizar las actividades. Y pues yo les envío la información para que le den una ojeada y para que también se queden con eso. O sea, traté de hacerlo, de hecho, en la presentación, entendible, con palabras muy, muy, muy comprensibles. Obviamente no puedo quitar palabras que son parte de, ¿verdad?, que se utilizan en la psicometría, pero sí de hacerlas un poco más entendibles, de ponerles unos que otros ejemplos, de ponerles algunas gráficas también, de ver que al hablar de que no es nada más hablar de una prueba, de un test, de un ítem, también es detrás de realizar una prueba hay objetivos, hay un marco referencial,
hay propósitos, hay identificación del problema, o sea, va esto ligado de cierta manera a una investigación científica. ¿Por qué? Porque de ahí parte, de ahí se inició probablemente la aplicación de pruebas psicométricas. Y pues de mi parte es todo, mucho gusto volver a saber de ustedes, espero pues que sigan echándole muchas ganas y pues a trabajar sobre las actividades y ponerse de acuerdo con la maestra Maribel sobre cómo les va a calificar y para cuándo les va a dar para las actividades. Y pues aquí, recuerden, vimos la unidad 1 y la unidad 2, perdón, la unidad 2 y la 3, que viene siendo ya esta última, pues el análisis de la información o de los resultados. Que bien, sin duda yo creo que la unidad 2 fue la que tiene más información, que tiene más que analizar. Ya la 3 es más los resultados, analizar los resultados. Y pues por hoy es todo, muchachos, que tengan buena noche, que descansen y pues a ponerse de acuerdo con su maestra. Un gusto verles y que descansen. Gracias. Hasta mañana. Buena noche.